¿Usted alguna vez ha escuchado la expresión agente encubierto? Así como lo escucha, agente encubierto. Personas que ocultan su identidad o sus motivos con el fin de colaborar con la justicia. Aunque el término parece sacado de película y seguro es algo que veríamos en una de esas películas de Tom Cruise o en esas de policía como Agente 007 o Misión Imposible, lo cierto es que no hay que irnos tan lejos. En nuestro ordenamiento jurídico, la figura de las operaciones encubiertas y de los agentes encubiertos está plenamente vigente, y sus consideraciones no solo de cara a la administración de justicia, pero hacia la ética y sobre todo la profesional, es sumamente importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1924, el profesor Rudolf Blau, presidente de la Universidad de Hamburgo, planteó la siguiente cuestión: ¿existe una diferencia cualitativa entre el poder del Estado y el poder de una banda criminal? Porque va de suyo que tiene que existir una diferencia cuantitativa. El Estado, por definición, es soberano y por tanto su poder, al menos teóricamente, tiene que ser superior al de las bandas criminales. Pero lo que se preguntaba es, ¿cualitativamente deben distinguirse? Esta es una cuestión importante porque nos lleva a la reflexión más importante de este trabajo, que nosotros, citando atrevidamente a Bushman y a Maquiavelo, nos referimos: ¿el fin justifica los medios? O en palabras de los autores, ¿cuando el fin es lícito, también lo son los medios? Sobre todo cuando se es abogado, esa es una cuestión sumamente importante, pues de ella se derivan preguntas sobre hasta dónde va el secreto y la ética profesional y la protección de la reputación del sistema jurídico cuando se contrapone con los intereses de mi cliente. Yo les sigo contando el chisme. Hace 1 año y medio exactamente conocí a Juan Antonio. Hoy en día digo que es mi mejor amigo. Llevar una relación de amistad cuando no se es del mismo sexo es tal vez la cosa más fácil que he hecho. En pocas cosas discrepamos. Lo de fingir demencia cuando no estamos de acuerdo con el otro nos ha funcionado bastante. Lo que sí les puedo decir es que en pocas cosas hemos estado tan en desacuerdo como en este caso. Hace unas semanas Juan Antonio me preguntó si había escuchado el caso de Gustavo Moreno. Si algo me ha enseñado más de 1 año de amistad con él, es que esa pregunta es un anuncio al cual le sigue una muy buena explicación, a la cual ya no me voy a poder negar. Hoy vamos a adentrarnos en un caso de corrupción y sobornos que involucra a altos exfuncionarios, abogados y una red de influencias que trató de ocultar un fraude millonario. Todo comenzó el 26 de julio de 2024, cuando Luis Carlos Barreto Gantiva, ex asesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y su abogado, Edgar Eduardo Riveros Rey, intentaron silenciar a alguien que sabía demasiado. Este hombre, Sneider Pinilla, era quien conocía los detalles sobre 2 contratos de un valor aproximado de 300.000 millones de pesos. La propuesta era sencilla: guardar silencio a cambio de una gran suma de dinero. Ese mismo día, en la mañana, un intermediario contactó a Luis Gustavo Moreno, exfiscal condenado y extraditado por corrupción, famoso por su participación en el escándalo conocido como el Cartel de la Toma. Este contacto le llegó a Moreno por WhatsApp, informándole que Barreto buscaba negociar un principio de oportunidad, una manera de evadir consecuencias legales. A las 10:03 de la mañana, Moreno, que había sido condenado y conocía bien los procedimientos judiciales, tomó acción. Contactó a Gabriel Sandoval, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, informándole del acercamiento de Barreto y de una reunión que ya estaba planeada. Y así, un poco después de las 10 de la mañana, Moreno se encontraba en el hotel Doubletree Salitre AR, donde tuvo su primer encuentro con Luis Carlos Barreto y su abogado Edgar Riveros. Durante la reunión, Barreto sugirió un arreglo, pero Moreno claramente no podía aceptar. Su cliente, después de todo, era Sneider Pinilla. Sin embargo, accedió a facilitar una reunión con la Fiscalía para tratar el asunto. Fue en un momento breve, cuando Barreto salió de la sala, que Edgar Riveros aprovechó para hacerle una oferta a Moreno. En voz baja y con cifras millonarias, le pidió que influyera en Pinilla para que retirara de su testimonio un contrato específico, uno de 42.000 millones de pesos. A cambio, ofreció 3.000 millones de pesos, aproximadamente el 5% del valor del contrato. Pero Moreno no estaba solo en esta operación. Durante todo el proceso actuó como agente encubierto bajo la dirección y autorización de la Fiscalía General de la Nación. La operación encubierta estaba en marcha. Cada reunión y cada comunicación con Barreto y Riveros estaba siendo grabada, y la Fiscalía tenía plena visibilidad de las intenciones de los implicados. Después de esa primera reunión, Moreno se dirigió a la fiscal anticorrupción, la doctora Andrea Muñoz, a quien reportó el intento de soborno. Con esta información, la Fiscalía decidió organizar otra reunión, ahora con supervisión directa. Además, autorizaron la interceptación de las llamadas de Moreno para seguir recopilando pruebas contundentes. Entonces,
Llega el 29 de julio de 2024 a las 3 de la tarde, cuando Moreno volvió al Hotel Doubletree Salitre para encontrarse nuevamente con Riveros. Esta vez, la reunión duró aproximadamente 1 hora y Moreno grabó cada minuto. En esta conversación se expuso aún más el esquema de corrupción, pues los implicados no solo seguían insistiendo en el contrato inicial, sino que ahora hablaban de otro contrato por un valor adicional de 242.000 millones de pesos. Finalmente, con todas las grabaciones y documentos en sus manos, Moreno entregó las pruebas a las autoridades. La fiscalía, con esa información, continuó monitoreando cada paso y preparaba ya una tercera reunión para el 31 de julio de 2024, con el objetivo de capturar todas las evidencias necesarias y proceder con las acciones legales. Este es un claro ejemplo de cómo, en la lucha contra la corrupción, cada pieza de información y cada testimonio cuentan. En este caso, gracias al rol encubierto de Luis Gustavo Moreno, la Fiscalía logró tener un caso sólido contra quienes intentaban ocultar uno de los fraudes más significativos del año. Bueno, ¿y qué les parece? Yo les dije que esas historias eran casi de películas sin necesidad de irnos hasta Hollywood. Pero bueno, querido espectador, hoy Juan Antonio y yo queremos traerles la pregunta que suscitó nuestro primer debate. ¿Es ético que un abogado en un proceso íntimamente relacionado que está llevando actúe como agente encubierto para beneficiar a su cliente aun cuando su conducta esté aprobada por el ordenamiento jurídico? Como siempre, vaya pensándola. Nosotros le traemos la discusión bien argumentada para que usted esté en capacidad de forjarse su propia opinión. Empecemos. Vale, mira, lo primero que tú tienes que entender después de toda la historia que te conté de Gustavo Moreno es qué es una operación encubierta. Mejor dicho, te voy a dar todo el contexto. El artículo 242 del Código de Procedimiento Penal nos dice que estas son técnicas especiales de investigación criminal, por medio de las cuales un funcionario de policía judicial o un particular se infiltra en una organización con el fin de obtener información relacionada con bandas criminales o delitos contra la administración pública. Haz de cuenta que, mejor dicho, ¿te has visto alguna película donde un policía se infiltra en una organización para obtener la confianza e información y poder llevarlos a la justicia? Ah, sí, digamos que sí. Bueno, acá es prácticamente igual, con la diferencia que en las operaciones encubiertas la ley es muy estricta y se debe contar con el permiso de un juez, motivos fundados, autorización del fiscal y demás. Ahora, te voy a decir qué es lo que pienso de este caso, ahora que ya te di el contexto. En mi opinión y por los siguientes argumentos, la actuación del abogado Luis Gustavo Moreno es irreprochable. En mi perspectiva, él no solo actuó como un abogado decente, sino como un buen ciudadano. Para empezar, hay que verlo desde la óptica del derecho constitucional y lo que se establece frente al secreto profesional que ostentan los abogados, para luego argumentar cómo en el presente caso se cumplen los requisitos para que opere la eximiente de responsabilidad disciplinaria por estado de necesidad. En segundo lugar, visitaremos la figura de operaciones encubiertas, esbozando los presupuestos y requisitos para que opere, deteniéndonos en enfatizar por qué, según los hechos del caso, Luis Gustavo Moreno actuaba como un ciudadano. Por último, plantearemos una discusión ética en torno a las repercusiones sustanciales que ocasionaría este caso si se permite la extralimitación del secreto profesional al ejercicio material de los abogados, con su contraparte y el cliente de esta. Mira, vale, en primer lugar, el artículo 74 de la Constitución Política establece que el secreto profesional es inviolable, lo cual, según la sentencia dominante C-301 de 2012, define como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En efecto, el secreto profesional es un derecho, deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. Ahora bien, en virtud de los hechos del caso, se podía llegar a pensar que Luis Gustavo Moreno cometió una falta disciplinaria, constatada en el literal F del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, el cual establece que constituyen faltas de lealtad con el cliente revelar los secretos que le haya confiado el cliente, aún en virtud del requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Ahora bien, esta línea de pensamiento conducirá a la inequívoca aplicación del criterio sentado por la Corte, pues en virtud de la norma es posible la revelación del secreto para evitar la comisión de delitos. Esto no, sin antes mencionar que en el ámbito de aplicación del secreto profesional se efectúa
en la relación personalísima de los abogados con sus clientes, en este caso Luis Gustavo Moreno y Sneider Pinilla, y no cobija la relación de un abogado con su contraparte y el cliente de este último. Empero, no es posible entretener la idea de que el abogado Gustavo Moreno vulneró el secreto profesional, en tanto la denuncia que efectúa la Fiscalía no se marca en el presupuesto fáctico de la norma, que describe la falta disciplinaria, en tanto esta cobija las relaciones de los abogados con sus clientes y no la de un abogado con su contraparte y el abogado que ésta representa. En caso de pensar lo contrario, se llegaría a la máxima absurda que cuando el abogado de una de las partes conozca y sea parte de una operación encubierta que busca investigar las conductas delictivas de su contraparte, no pueda poner en conocimiento dicha información a las autoridades por vulnerar el secreto profesional, y pues porque esto es inviolable. Y recordemos, esto se tiene que tiene entre el nuevo abogado y su cliente. Por el contrario, si llegase a existir el insólito caso en el cual de manera arbitraria se realizara una maniobra interpretativa que desconociera el clamor del legislador y la jurisprudencia constitucional, al permitir que el ejercicio del secreto profesional se expandiera para los abogados y su contraparte, y en su defecto al cliente de su contraparte, esta sería una afrenta para el Estado de Derecho, toda vez que los abogados se verían obligados a callar cualquier información que obtuvieran, permitiendo que se realizaran delitos. En segundo lugar, el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, en conjunción con el artículo 241 y la sentencia dominante C-156 de 2016 en la materia, prevén la posibilidad de efectuar operaciones encubiertas, que fue lo que ya te expliqué cuando te estaba dando el contexto. Son técnicas especiales de investigación criminal por medio de las cuales un funcionario de policía judicial o un particular debidamente escogido para ello se infiltra en una organización con el fin de obtener información relacionada con su estructura, la identidad de sus miembros y sus funciones, la actividad colectiva e individuales que realizan, los contactos que tienen, los medios que emplean para llevar a cabo sus estrategias criminales, sus formas de financiación, los objetivos delictivos que proyectan, entre otros. Cuando se investiga a una persona perteneciente a una organización criminal, según el artículo 570 del Código Penal, como lo es en este caso Luis Carlos Barreto, en dicha normatividad, la ejecución de la operación encubierta se le puede atribuir a una o varios funcionarios de la Policía Judicial o incluso particulares que consientan en participar. Es decir, la ley prevé que los particulares, sin modificar su identidad, puedan fungir como agentes encubiertos, aprovechando que éste pueda obtener la confianza del indiciado o imputado, o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física, según la sentencia C-543 de 2008. En consecuencia, tal como lo reconoce la Fiscalía y el propio Luis Gustavo Moreno, este actuó bajo los presupuestos detentados en la Ley de Procedimiento Penal, que le permitían, en su calidad de particular, servir a la consecución de material probatorio sustancial para la investigación en contra de los miembros del entramado corrupto que desfalcó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, e impidió que se solucionara la carencia de agua en La Guajira, por lo que actuó bajo el estricto principio de legalidad. Hizo lo que la ley le permitía y a la vez no le prohibía, y nada más que eso. Con todo lo anterior, es de imperiosa necesidad plantear un debate ético en torno a las posibles repercusiones que se podrían detentar si se llegara a violentar la inviolabilidad del secreto profesional de los abogados, teniendo como referente el caso en mención. Para esto es menester categorizar la acción de Gustavo Moreno, el cual, aprovechándose de la función retributiva de la pena y en el marco de una rehabilitación commendable a la reinserción en la sociedad, según el artículo 4 del Código Penal, bajo las premisas de segundas oportunidades, obró con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, y en virtud de dicha actuación, que en ningún caso se le podría categorizar como la de un abogado sujeto al secreto profesional, pues empero que Luis Gustavo Moreno no tenía relación personalísima con Luis Carlos Barreto Cantiva, y mucho menos con su abogado, Edgar Eduardo Riveros Rey. Este conoció sobre la futura comisión de un delito y lo informó oportunamente a las autoridades. Lo anterior es deseable en tanto su participación en este suceso permitió que se recolectaran elementos probatorios valiosos que permiten la identificación, desarticulación y judicialización de las organizaciones criminales y evitar delitos contra la administración pública, lo cual en el caso particular no expía a Gustavo Moreno de sus anteriores delitos, pues estos ya han sido pagados cuando fue privado de la libertad, pero sin duda permite que los delitos no salgan incólumes y que se obtenga justicia frente a los responsables del desfalco de los recursos de todos. Entiendo tu punto de duda, pero tengo que decirte que estoy muy en desacuerdo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y la dijo el escritor francés Georges Bernanos en 1955, en el texto ¿Por qué la libertad? Él decía que el primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es pensar que el fin justifica los medios. En el caso de Gustavo Moreno,
tal vez se podría pensar en principio que actuó como un ciudadano ejemplar y que como no tenía relación con Barreto, esto es, que no era su cliente, pues su función de abogado y su ética profesional se podía ver disminuida por lo que tú consideras que es un fin más imperioso. Pero yo estoy en desacuerdo. Creo firmemente que la dignidad del abogado y sobre todo los conocimientos es algo de lo cual uno no se desprende tan fácilmente, por lo que bajo la óptica de la ética profesional, en el Código Disciplinario del Abogado, el derecho penal y la función social del abogado, te voy a argumentar mi posición. En primer lugar, se debe comprender la función ontológica del derecho penal como una herramienta del Estado. El derecho penal es concebido como la herramienta más gravosa del Estado con la cual ejerce su poder punitivo. Tanto es así que la Corte Constitucional ha reconocido en la sentencia C-356 de 2012 que el derecho penal debe ser un instrumento de última ratio. Esto es, que solo puede ser utilizado por el Estado como último recurso para proteger los bienes jurídicos. Las operaciones encubiertas no se alejan mucho de esto. De hecho, como tú mencionabas, tienen un control estricto previo y posterior por parte de un juez de control de garantías, y esto se debe a la relación tan íntima que existe entre sus consecuencias, que es la aplicación del derecho penal y el derecho a la intimidad. De acuerdo con la Corte Constitucional, las operaciones encubiertas requieren control previo de un juez precisamente por su relación tan profunda con el derecho a la intimidad. La Corte explica que las operaciones encubiertas afectan el derecho a la intimidad desde 6 esferas: en las comunicaciones, en la vida de relación, en la intimidad del pasado jurídico penalmente relevante y en el domicilio. Pero más allá de todas estas interferencias, existen unas mucho más atendientes a la relación con el Estado, las cuales son la interferencia en la confianza legítima con las autoridades, la interferencia en el principio de legalidad material y el Estado de Derecho, y la interferencia en la certeza de las intervenciones sobre la intimidad. En esa línea, de cara a un abogado que tiene una relación íntima con el caso, como lo tenía Gustavo Moreno, así no se trata de su cliente y actúa como agente encubierto, para mí se vulnera de manera desproporcional el principio de buena fe, ya que implica erosionar la confianza en la justicia y la defensa, lo que es aún más gravoso de cara al principio de legalidad y seguridad en la intervención del ordenamiento jurídico en nuestra vida como particulares. Pues de la norma se desprende que confiemos en el secreto profesional como una base que erige las relaciones en un litigio, de manera que la actuación de Gustavo Moreno socava completamente la expectativa legítima que tenemos conforme al actuar de un abogado, sobre todo cuando estamos en un campo donde no existe paridad en nuestras herramientas y las herramientas del Estado, como sucede en el derecho penal, donde éste legisla, acusa y además juzga. En segundo lugar, y refiriéndonos nuevamente al Código Disciplinario del Abogado, tú mencionabas que la inviolabilidad del secreto profesional está definida en el artículo 74 de la Constitución Política como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de una determinada profesión o actividad. En esa línea, si bien el señor Barreto no era cliente de Gustavo Moreno, este conoció dicha información precisamente por su calidad de abogado, esto es, en ejercicio de su actividad profesional. De no ser así, este no habría tenido acceso a esta información de otra forma. En esa línea, la información que recibió Gustavo Moreno está cobijada por el secreto profesional, que es inviolable, aún no se trata de su cliente. Ahora, sí es cierto que existe una excepción referente al conocimiento de la comisión de un ilícito que pueden utilizar los abogados para revelar información cobijada por el secreto profesional consignada en el artículo 22 del Código Disciplinario del Abogado. Sin embargo, debo recordarte que la Corte Constitucional precisa para esto un test de proporcionalidad que tuviera como resultado evidente un estado de necesidad del abogado. Este test consiste en 1. Demostrar la existencia de un peligro actual o inminente para un bien jurídico. En este caso, aunque existía o se podría pensar que existía un peligro de cara al posible cambio de testimonio que podría tener Snyder Pinilla por la intervención de Barreto y por lo tanto se generaría un delito contra la administración pública, esta no es razón suficiente para intervenir de manera abusiva contra el señor Barreto como lo hizo Gustavo Moreno. Esto se explica por los otros requisitos que comportan el análisis de la Corte. El segundo requisito, de hecho, es la realización de una ponderación de interés entre un bien jurídico que deba ser tutelado y otro que deba ser lesionado para salvaguardar el primero. Con respecto a eso, se debe considerar que haciendo una ponderación entre el bien jurídico de la administración pública versus la intimidad, el derecho de defensa y el debido proceso que tenía Barreto, es a todas luces evidentes que deben protegerse estos últimos, sobre todo porque si un abogado puede convertirse en agente encubierto, se genera una doble indefensión de cara al investigado. Primero, porque el Estado se adentra en su intimidad de forma extensa, y segundo, porque su derecho a la defensa se ve disminuido, pues existe una cohesión entre quien lo acusa y a quien le confía su información relevante en cuanto al caso, y por lo tanto, su defensa. De manera que,
Si bien se quiere proteger la administración pública, esto no puede ser a costa de poner al investigado en una situación de indefensión y vulnerabilidad mayor, es lo que yo creo. Ahora, de cara al último requisito de la Corte, que es la revelación del secreto, que la revelación del secreto constituye un medio idóneo para hacer frente al peligro, encuentro yo que este criterio no se cumple, ya que aun si Gustavo Moreno no hubiera revelado el secreto del señor Barreto, el señor Barreto podía comunicarse directamente con Snyder Pinilla para que cambiara su testimonio, y de cara al principio de buena fe que se presume en su ordenamiento jurídico, la respuesta del señor Pinilla pudo ser no, ya que sería un atentado contra la justicia, sobre todo porque los agentes encubiertos no son la única fuente de prueba que tiene la Fiscalía, porque existen otras formas de obtener información, por lo que la revelación de la información del señor Gustavo Moreno como agente encubierto para este punto era carente de sentido, pues este solo funía como intermediario. De lo anterior, que no se desprenda materialmente que Gustavo Moreno se encontraba en un estado de necesidad, por lo que su deber era tenerse el secreto profesional y no comprometer su ética como abogado de cara no solo a su defendido, sino a quien podría considerarse como una contraparte. También, en tercer lugar, este caso se debe ver de cara a la función social del abogado. La Corte Constitucional en la sentencia C-301/2012 hace referencia a esta para decir que la función social de la abogacía implica que el abogado debe considerar cómo sus acciones afectarán a su cliente y a sus posibles contrapartes. Si bien en los casos penales la contraparte es originariamente la Fiscalía, se entiende la tensión que existía entre el caso del señor Barreto y el caso del señor Snyder Pinilla, del cual Moreno era abogado, pues estaban íntimamente relacionados de cara al delito cometido, por lo que la información que se descubría en los casos individuales era importante para el otro. En esa línea, el señor Barreto se podría considerar una contraparte del señor Pinilla y por lo tanto de Moreno. Teniendo de presente esta información, este decidió de cualquier forma exponer la información que su contraparte confió. Lo que no se descubre con esto es que el señor Moreno es de hecho un abogado experimentado. De ahí que, según la teoría de la lógica y el razonamiento expuesta por la Corte Suprema de Justicia, es suficiente para pensar que exponer esta información es una estrategia de litigio, que le permitiría hacer ver a su defendido, el señor Pinilla, como un investigado confiable, diferente al señor Barreto, como un investigado que pretendía excluir información de su proceso, por lo que como estrategia de litigio fue fuera de toda ética y vulneró la función social del abogado, que exige pensar cómo las acciones afectarán a la posible contraparte. Ya por último, y como lo que te venía contando, en cuanto al debate constitucional y como argumento más importante de acuerdo con el texto de Anzola en el malestar de la profesión jurídica, la revelación del secreto profesional solo es excusable cuando se trata de prevenir la comisión de un delito, no para revelar un delito ya cometido. Además, es importante recordar que de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que mencionaba, la revelación del secreto profesional es facultativa y no obligatoria. Lo anterior no es una cuestión menor, pues de acuerdo con los hechos del caso, el señor Moreno decidió vulnerar el secreto profesional por un delito que ya se cometió, pues recordemos que el señor Barreto perseguía que no se contaran conductas que él sabía que había cometido en el testimonio del señor Pinilla. De manera que de acuerdo con todo el debate constitucional que te comenté, Juan, y por lo que dice Anzola, no es ético en este caso vulnerar el secreto profesional y tampoco se cumplen los criterios del juicio de proporcionalidad al que nos invita la Corte. Finalmente, aunque el análisis que te he explicado, Juan, ha sido meramente constitucional, desde la óptica del Código Disciplinario del abogado, la actuación de Moreno para mí fue errónea. Gustavo Moreno en realidad vulneró sus deberes profesionales, que se extienden más allá de si se trata de su cliente o no, pues estos son necesarios e imperantes para la consecución y cohesión de la administración de justicia, en especial aquellos relacionados y contenidos en el numeral 9 y 12 del artículo 38 del Código Disciplinario del abogado. Estos son respectivamente: 1. Guardar el secreto profesional incluso con personas que no son sus clientes, pero de los cuales se obtuvo información por su ejercicio como abogado en el caso como Barreto, y 2. Mantener en todo momento su independencia profesional. Esto cobija también a otros agentes del Estado, incluso la Fiscalía, sobre todo si se tiene conocimiento de los efectos que eso tendría en el ámbito penal para el señor Barreto. Ahora, la gran cuestión que yo creo que nos plantea y nos invita a este caso, Juan, es de hecho: ¿te imaginas que se le permitiera a todos los abogados, en casos en los que de alguna manera están involucrados, ser agentes encubiertos? Y sobre todo en penal, esto generaría una desconfianza gravísima con la administración de justicia. Anzola, de hecho, explica que garantizar el secreto profesional promueve el acceso a la justicia y la menor administración de esta, facilitando la confianza entre abogados y el flujo de información necesario para una defensa jurídica
idónea. Y sobre todo de cara a nuestro derecho a defender, incluso a personas que son culpables, pues estas merecen un debido proceso, así lo dice la Constitución Política en el artículo 29. Para este punto yo sé que todos quieren saber si después de esta discusión Juan y yo seguimos siendo amigos. Bueno, en definitiva aprendimos muchas cosas. La primera, que nuestra amistad podía soportar unos cuantos debates álgidos cuando los dos no tenemos el mismo punto de vista. Y la segunda, de cara al debate que planteamos al inicio. Es ético que un abogado en un proceso íntimamente relacionado que está llevando actúe como agente encubierto para beneficiar a su cliente, aun cuando esa conducta esté aprobada por el ordenamiento jurídico. Usted, querido espectador, con los argumentos que hemos traído ya debe tener una posición consolidada. Finalmente, de eso se trata la ética, como dice Weston, el razonamiento de valores morales. Eso sí, sin caer en el relativismo de que todas las posiciones son correctas o todo lo contrario, de que solo una lo es. Tal vez si yo, Juan, no estamos de acuerdo con respecto a la solución de la pregunta del problema planteado. Para mí, el actuar de Moreno no fue ético, al menos desde el punto de vista profesional. Para Juan sí. Sin embargo, debemos decir que estamos de acuerdo en una cosa. Y es que, como dice Anzola en su texto, el malestar en la profesión jurídica, el hecho de que la visión frente a la ética no sea unitaria, sino fragmentada, demuestra que el problema no es un asunto de simplemente aplicar la norma. Va mucho más allá de lo que el ordenamiento jurídico permite. El asunto es en torno a la ética profesional. Se trata de dilucidar las visiones en conflicto y decidir qué hacer con respecto a ellas. Finalmente, actuar. En nuestro caso, llegar a un acuerdo donde reconozcamos en el punto del otro un argumento de validez y tener presente el debate en nuestro actuar como abogados para reconocer nuestros límites. Y esta es tal vez la reflexión más importante. En nuestro actuar día a día como abogados, no solo representamos a nuestros clientes, de nosotros depende la eficiencia, confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico. De hecho, les voy a decir una cosa. En un país donde la más reciente encuesta de la firma Gallup registra una desfavorabilidad del 79% del sistema judicial, se deben prender todas las alarmas, pues está en juego la integridad misma del Estado de Derecho, por lo que como abogados es nuestro deber redignificar no solamente nuestra profesión, sino la justicia. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en un siguiente debate.